Buenos días, muchas gracias por esas referencias. Yo estoy muy feliz de estar acá, 16 años, como lo dijo el doctor Giovanetti, la misma edad de mi hija, y pues esto es uno de los grandes logros. Voy a contarles un poco algo que hemos venido construyendo, que es el programa de terapia médica no dialítica en nuestra unidad, que considero que es un éxito. Va a acompañarme en algunas observaciones al final el doctor Quintana, quien ha sido nuestro conferencista invitado desde España. Este es mi conflicto de interés, soy la médica tratante de esta paciente y no tengo otros conflictos para esta presentación. Estos son los objetivos que les propongo para esta conferencia: identificar cuál es el momento ideal para los pacientes al momento de decidir el inicio de una terapia de reemplazo renal, conocer qué es la terapia médica no dialítica y contarles un poco cómo lo estamos haciendo en la unidad renal, y reconocer la importancia del trasplante temprano. Rápidamente, algunos de los números que conocemos gracias a ese registro que tenemos en Colombia, que puede ser a veces un poco odioso en la gestión, pero nos ha permitido conocer los números reales de nuestra población, los números cercanos a los reales de nuestra población. Y tenemos aquí, esto fue la última publicación del año pasado que corresponde a los pacientes del 2023, donde nos decía que progresivamente cada vez, y lo que nos decía el doctor Ferreira, hay más pacientes con enfermedad renal crónica. Y miren lo que nos informó para el año pasado la cuenta de alto costo. El número de pacientes en estadio 4 creció aproximadamente 5 veces. Nuestros pacientes están llegando más enfermos a las diferentes formas de acceder a los programas de nefroprotección, y bueno, una gran oportunidad para saber qué podemos hacer con esto. Si hablamos del estadio 5, en nuestro país también es otra de las situaciones que viene en aumento. Miren, para el año anterior se informaron casi 4.000, un poco más de 4.100 pacientes nuevos en estadio 5, con una tasa que sigue creciendo cada año. Y tenemos alrededor de 44.500 personas en diferentes tipos de terapia de reemplazo renal, principalmente hemodiálisis, diálisis peritoneal, terapia médica no dialítica y trasplante. Este es el número de las personas que han recibido y que tienen actualmente trasplante en nuestro país. Tal vez es uno de los números más confiables. Entonces, como vemos, el estadio 4, la transición al estadio 5 de enfermedad renal crónica es cada vez más frecuente, cada vez es más probable que encontremos en los diferentes programas, y obviamente en una unidad renal va a ser el día a día. Y entonces, para contextualizar un poco qué es esa terapia médica no dialítica, ese abordaje de sus pacientes en estadios avanzados que de pronto pudiéramos estar pensando son solo los adultos mayores que ya decidimos no hacer nada, entre comillas, podrían ser los beneficiarios de este tratamiento, pero no, les traigo aquí un caso de la vida real. Ella no es la paciente. Puse en Google mujer de 47 años y salió con enfermedad renal y salió ella. No es nuestra paciente, pero Viviana, que sí es nuestra paciente, esta es su historia. Es una mujer de 42 años, profesional, casada. La remiten a la unidad renal hace ya 3 años por un aumento progresivo en la creatinina y venía siendo manejada principalmente por reumatología y medicina interna. Había notado un aumento progresivo en los niveles de su creatinina y recientemente hipertensión sin que se identificaran manifestaciones de actividad lúpica o actividad inflamatoria inmunológica. Estos son sus antecedentes. Sobrevive después de ya 15, más de 20 años con lupus. Los esquemas que ha recibido a lo largo de su vida: ciclofosfamida, hidroxicloroquina, corticoides, diferentes grados de inmunosupresión, azatropina. Muy seguramente hemos visto pacientes como estos. Otros antecedentes: planifica con dispositivo, y los medicamentos que tomaba al momento de ingreso en eso, hace ya 3 años, eran los que vemos acá: unas dosis intermedias de micofenolato, dosis relativamente altas de prednisona e hidroxicloroquina. Amlodipino como tratamiento de su hipertensión de reciente inicio. Bueno, y estos eran los exámenes con los que fueron remitidas. Fue una paciente que tal vez llegó un poco tarde a nuestro programa, con una creatinina ya en 3.8, y sus datos últimos 2 años habían sido estos: 1.8, 2.5, 3.5, una tasa de filtración glomerular calculada por CKD-EPI para el momento del ingreso en 15 mililitros minuto, anemia, leve leucopenia, plaquetas normales,
Algunos otros datos, su perfil lipídico, su hemoglobina glicosilada, su análisis de orina de 24 horas, el sedimento urinario y el parcial de orina, un C3 que persistente y casi durante toda su evolución había sido ligeramente consumido y un anti-DNA en 1 en 10. Otros marcadores, otros complementos de su enfermedad, anticoagulante lúpico, antifosfolípidos negativos, y traía una biopsia renal reciente, la segunda de su vida, donde nos indicaba, ahorita se las muestro, que tenía una enfermedad renal, una nefropatía lúpica clase 5. Una eco renal con un tamaño renal preservado, pero una alteración severa y difusa de la ecogenicidad renal. Esta era la biopsia con la que ella llegó, una biopsia con un número, podríamos decir, limitado, bueno, apenas justo de glomérulos, donde 2 tenían esclerosis global. Esta era el índice de actividad, el índice de cronicidad, el patrón de la inmunofluorescencia, la electrónica y la opinión final del servicio de patología. Somos afortunados que en nuestra unidad renal tenemos generalmente el acceso a tener este tipo de herramientas pues relativamente fácil. Y bueno, aquí viene la primera pregunta y pues para los que se animen a contestar con él levantando su mano, ¿qué podríamos considerar con pacientes como Viviana? ¿Estamos ante una recaída de su enfermedad o progresión no reversible? ¿Considerarían intensificar la inmunosupresión? ¿Pedimos una nueva biopsia renal? ¿O lo que pueden optar algunas personas, repetir exámenes? Bueno, vamos a ver qué hicimos con Viviana, y aquí pensamos entonces en ese balance entre qué definir, si nos ponemos más agresivos, intentamos hacer más inmunosupresión o nos vamos a una estrategia ya como definir hacia dónde vamos y qué opciones después de casi 20 años de lupus, qué más podemos ofrecerle a pacientes como Viviana. ¿Qué dato tenemos? Tenemos una tasa de filtración glomerular ya muy baja, donde pensar en la intensificación de la inmunosupresión no necesariamente va a ser lo que va a mejorar su estadio, pero sí podríamos decir que ese complemento consumido, ese anti-DNA positivo, podrían estar dándonos una ventana inmunológica donde pudiéramos considerar un evento de reversibilidad. Entonces, esto fue lo que se hizo. Yo realmente un caso que a mí me ha impactado mucho porque veía una biopsia renal, entre comillas, no tan enferma, de una paciente con una larga historia de enfermedad renal y de lupus, donde la biopsia esperaba tener unos cambios supremamente más crónicos o más agudos que me explicaran ese comportamiento clínico que estábamos viendo. Se lleva una segunda biopsia, una representación glomerular más amplia, donde ya nos dice 12 glomérulos con esclerosis global, y aquí vemos los otros hallazgos, los criterios de actividad, los criterios de cronicidad, el patrón de inmunofluorescencia, donde vemos que tiene fluorescencia membranosa, en la membrana basal glomerular de IgG, cadenas kappa, complementos C3, C1, Q-trazas, y la parte de la opinión es que tenemos una nefritis lúpica proliferativa, focal y segmentaria y membranosa clase 5 sobreimpuesta a un daño tubular agudo. Pues con unos cambios muy marcados en su índice de cronicidad. La anterior nos daba un dato de apenas 3, ahora nos dice que se había duplicado en apenas menos de 6 meses. Realmente, nuevamente desconcierta un poco, esperaría encontrar o más fibrosis o más actividad inflamatoria o que algo que me explicara cómo nuestra paciente sigue aumentando sus niveles de creatinina con una proteinuria que no era significativamente alta, que no estaba relacionada con una nefritis lúpica clase 5 y que seguía deteriorando su tasa de filtración glomerular. Y aquí vemos, después de esos primeros 3 meses de seguimiento en unidad renal, cómo estaba con un LDL que no mejoró con estrategias nutricionales, que continuaba con los marcadores de C3 consumido, y para ese momento, pues, ¿qué hice yo? Realmente decidimos, llevamos a esta paciente a una junta con los otros compañeros, el doctor Camilo, el doctor Andrés Acevedo, y creo que el doctor Hernando no estuvo en esa junta, y revisamos pues que no había una mayor concordancia, pero claramente la paciente estaba en un proceso franco de deterioro
en donde posiblemente intensificar o considerar estrategias de inmunosupresión más altas no iba a ser la mejor opción y nos teníamos que ir a esto que es lo básico de la nefroprotección, llevarla a un buen control de su presión, usar medicamentos que pudieran tener impacto en ese deterioro, evitar el deterioro en el que estaba ella sostenido y considerar cuál era el siguiente paso. Una paciente joven, laboralmente activa, profesional. Teníamos que considerar ingresar a una lista de espera de trasplante, conocer y llevarla que defina cuáles serían sus preferencias acerca de esa inminente progresión y posible necesidad de terapia de reemplazo renal y manejar sus otras complicaciones. Esto es lo que está ocurriendo con la terapia médica no dialítica, como ven ustedes, hasta hace 5 años, pues era apenas nombrada y vemos cómo ha tenido un aumento progresivo que si lo vemos en números es casi del 30% de esa oferta que están dando y que se está teniendo dentro de los programas de terapia de reemplazo renal. En nuestra unidad renal, para mayo del 2025, teníamos 95 pacientes en terapia médica no dialítica. ¿Qué pasó? La mayoría de esos, casi un 30%, cerca de 30, eran adultos muy mayores, por encima de 80 años, que no lograban cumplir con la realización de laboratorios y en los cuales posiblemente el abordaje intensivo que planteamos desde terapia médica no dialítica no iba a tener mayor impacto, por lo cual se excluyeron de ese programa a este momento cerca de 30 y tenemos 62 pacientes. ¿Qué tenemos de esos pacientes? Cerca de un 10% ya están en un proceso de valoración pretrasplante. La mayoría de esos pacientes ya conocen hacia dónde transitarían si serían candidatos a hemodiálisis o diálisis peritoneal y hemos visto satisfactoriamente que estamos teniendo como ese lentecimiento o definir el mejor momento para poder hacer ese ingreso programado a las terapias de reemplazo renal. Este es el problema que tenemos con nuestros pacientes en estos estadios 4, 5. Más del 50% de las pacientes en nuestro país y generalmente en el mundo con estos grados de enfermedad renal crónica van a iniciar no en forma programada, sino en urgencias. Y esto es uno de los principales objetivos de este programa. La mayoría pueden requerir accesos vasculares temporales, lo cual implica un aumento en los costos, porque si ya sabemos que es un paciente crónico, realmente tener un acceso temporal con todas las consideraciones económicas e infecciosas, pues no es la conducta adecuada. Cuando un paciente inicia diálisis en forma no programada, puede tener al menos un evento, cerca del 50% pueden tener al menos un evento adverso relacionado con ese evento, sangrado, infección, mala posicionamiento. Por ejemplo, no es lo mismo poner nuestro catéter con la persona experta en forma programada que con el radiólogo que esté o la persona que esté en urgencias el fin de semana, a medianoche y de afán. Y datos que pueden estos pacientes requerir hasta 12 días de hospitalización. Y esto es lo que se propone, que los pacientes, una vez ya los ubicamos en estos estadios avanzados de enfermedad renal crónica, pensemos en decisiones centradas en el paciente, orientadas a que todos tomemos las mejores decisiones. Educar a nuestro paciente, tener el abordaje de los diferentes, como lo hicimos con nuestro paciente. No es solo era Erika Llama tomando las decisiones, sino que se llevó a una junta y se tomó la mejor decisión en nuestra paciente, manejar todo ese riesgo cardiorrenometabólico, prescripción de terapias adecuadas, definir los riesgos y hacer esas decisiones compartidas. Esta es una publicación, aquí no está la referencia, Seminar Diálisis, creo que hace unos 4 años, del doctor Kalantar, donde nos dice que el proceso de tratamiento de la enfermedad renal crónica no es solo pensar en este punto que estamos acá del estadio 5 de la enfermedad renal donde tenemos que decidir diálisis, sino que detrás de eso han habido muchas opciones y estrategias que cada vez son más importantes tener en cuenta. Las estrategias nutricionales, las estrategias farmacológicas, prevenir el riesgo cardiovascular y considerar el mejor momento con estrategias que hasta hace un poco tiempo no se hacían, como el inicio programado y progresivo del inicio de diálisis con estrategias de diálisis incremental, o en los pacientes en que definitivamente no vemos el beneficio, considerar esa transición a un manejo de cuidado paliativo. Y es lo que también por eso en nuestra unidad nos hemos articulado con el grupo de cuidado paliativo.
Rápidamente, ¿qué pudiéramos hacer con nuestra paciente? Aquí vemos guía CADIGO 2024 de enfermedad renal crónica, donde nos está diciendo pilar de tratamiento número 1, lo que ya hemos visto, dieta, ejercicio, no fumar, revisar siempre esto cada 3 o 4 meses, no siempre es reformular, sino replantearnos qué pasa con nuestro paciente. Estrategias farmacológicas que deben tener la mayoría de nuestros pacientes: ISGLT2, control de la presión, estatina. Y de ahí en adelante, las estrategias dirigidas al tratamiento particular de la enfermedad. Por ejemplo, en diabetes, el uso de la GLP-1, el antagonista del receptor mineralocorticoide, la optimización de la atención, tratamientos dirigidos a la etiología. Con respecto a qué fármacos podríamos considerar, recordemos que nuestra paciente tenía su inmunosupresión crónica y amlodipina, que esa es otra de las situaciones. Muchas personas en este caso evitan utilizar estrategias que conocemos como nefroprotectoras. En esta paciente, particularmente, ¿qué podríamos hacer? Modificar su esquema de inmunosupresión, agregar ISGLT2 y ECA o ARA2 y restricción de sal, considerar otros tratamientos adicionales para el lupus o todo lo anterior y combinado. Bueno, miremos qué podríamos y qué nos dice la guía con respecto a esto. Entonces, primero, ¿cuál sería el tratamiento óptimo de la atención en pacientes como Viviana? 130-80, 120-80. Priorizaría iniciar IECA independiente de la tensión arterial, A y C. O no, está bien con el amlodipino porque tiene un riesgo de hipercalemia, ya tiene una tasa de filtración en 14 y no quisiera que se empeorara. Creo que todos la tenemos clara, siempre tenemos que considerar el IECA, tratar de llevar a nuestros pacientes a tensiones arteriales sistólicas menos de 120 cuando se pueda, sin eventos adversos, y si no tenemos hipertensión, considerarlo para el manejo de la proteinuria. Aquí vemos las recomendaciones de la guía CADIGO 2024. Tengo 8 minutos, espero poder terminar aquí todo lo que les traía. Con respecto al ISGLT2, ¿qué pasaría con pacientes como Viviana? Recordemos, lupus, hemoglobina glicosilada menos de 6, menos de 5 o 6, y una tasa de filtración en 14 mililitros minuto. ¿Qué podríamos hacer con respecto a Viviana? No tiene indicación, Viviana no es diabética con respecto a los ISGLT2. Su beneficio en este estadio es controvertido, creo que podría ser una de las respuestas. Tiene mayor riesgo de acidosis metabólica por esa tasa de filtración reducida, debe iniciarse con precaución. Creo que vamos a ver qué nos puede decir la guía actual. Esta es la guía y la recomendación. Las pacientes que tengan tasas de filtración por encima de 20 mililitros minuto con enfermedad renal crónica son susceptibles a tener una mejoría en estos escenarios. Son susceptibles a tener nefroprotección en estos escenarios. Si tienen ISC, sí o sí deben tenerlo. Si tienen una albuminuria mayor a 200 miligramos gramo, deben tenerlo. Y en caso de que tengan menos de 200, si tienen una tasa entre 20 y 45 mililitros minuto. Los diabéticos con enfermedad renal crónica deben tener ISGLT2 como parte estructural de su tratamiento. Esto, bueno, aquí rápidamente todos los ensayos pivotales que nos llevaron a tener esa gran literatura y conclusión de que son medicamentos nefroprotectores. Pero ¿qué pasa en estos estadios más bajos? En estadios por debajo de 15, realmente la literatura es muy escasa. Hasta el momento solo tenemos este ensayo de APA Advance CKD, que es un estudio de 180 pacientes en población asiática, donde utilizaron ISGLT2 con tasas de menos de 15 mililitros minuto. ¿Qué observaron? Aquí la proporción fueron 180, 60 en el brazo placebo, 120 en el brazo que recibió la intervención. Y miren los eventos, a pesar de que son más, cuando se analiza como es el doble de pacientes, se pudo tener que sigue habiendo nefroprotección y eventos, el desenlace compuesto renal y de falla cardíaca es marcadamente mejor en el paciente que tiene el ISGLT2. El desenlace cardiovascular y la caída de la tasa de filtración con tasas tan bajas de menos de 15. Realmente este estudio salió a finales del año pasado. Viviana no ha recibido ISGLT2. Tenemos en este momento 12 mililitros minuto. Creo que todavía ya es un poco temerario iniciar.
¿Es importante la estatina? Aquí sí levanten la mano. Definitivamente sí. Tristemente también la mayoría de nuestros pacientes llegan a los programas de nefroprotección sin la estatina y sin reconocer la importancia de la estatina. Aquí vemos cuándo deben tener los pacientes con enfermedad renal crónica manejo y tener en cuenta los lípidos dentro de sus tratamientos, pues debajo de 60 mililitros minuto siempre tener estatina o la combinación estatina-ezetimibe para evitar el riesgo cardiovascular. Claramente la literatura es muy clara que en los estadios por encima de 30 mililitros minuto la estatina tiene todos esos efectos protectores cardiovasculares en los eventos cardiovasculares mayores, stroke, enfermedad coronaria. Por lo tanto, nuestros pacientes con estadios por encima de 30 mililitros minuto deben tener y por debajo también. Ya en estadio 5 en diálisis la situación puede ser un poco diferente y pues es algo que todavía no tenemos la claridad de la prevención primaria de la estatina. Conciliación farmacológica, esta es otra de las cosas que intentamos hacer. Aquí, para su cabeza, piensen qué porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica tienen medicamentos no adecuados para el grado de su enfermedad renal. 10%, 20%, 35%, cerca de la mitad. La mitad, efectivamente. Estos son algunos análisis que nos indican que cerca del 43% de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen medicamentos que no deberían tener. Analgésicos antiinflamatorios, omeprazol, antibióticos no ajustados a su función renal, vitaminas, complementos nutricionales, medicamentos que deberíamos en nuestro día a día considerar y mirar cómo los podemos sustituir. Aquí hay algunas de las recomendaciones que podríamos considerar. En cuanto a la inmunosupresión, particularmente entre nuestros pacientes, pues no habría una situación diferente a seguir las recomendaciones actuales. Tristemente con nuestros pacientes ya estamos en un estadio como acá, donde podemos pensar es que ojalá el trasplante fuera su mejor opción. ¿Qué situación o síntomas indicarían el inicio de diálisis en pacientes como Viviana? Tasa de filtración menos de 15, tasa de filtración menos de 10, prurito, fatiga, edema, disnea o ninguna. Es mejor esperar a que se complique. Bueno, aquí vemos, esto también es una de las situaciones que hemos venido aprendiendo. No necesariamente empezar temprano nuestros pacientes en diálisis es la mejor opción. Estudios como el IDEAL del 2010 nos mostraron que tasas de filtración más bajas al momento de iniciar diálisis no eran mejores que tasas más altas por encima de 10 mililitros minuto, siempre y cuando tengamos el seguimiento adecuado. Este estudio nos indicó, aunque pretendía que los pacientes ingresaran con tasas de 5.7, el resultado final fue que ingresaron con 9.8 mililitros minuto, lo cual nos indica que no posiblemente el mejor momento sea alrededor de 10 o alrededor de 7 si no han habido síntomas. Estas fueron las conclusiones de ese estudio, del estudio IDEAL, y esto es mortalidad con los diferentes subgrupos, en el grupo de que inició diálisis temprana y el grupo que inició diálisis más avanzada con tasas de filtración. Realmente no hubo diferencias significativas, sí posiblemente tuvieron necesidad o más complicaciones con los accesos vasculares. Indicaciones actuales, no solamente por la tasa de filtración glomerular, es decir, no es un número mágico, alcancé 10, entro a diálisis. La cuenta de alto costo nos dice que debemos justificar los pacientes que estén con tasas de filtración, con KRU por encima de 8 mililitros minuto que ingresan a diálisis. Eso podría considerarse en nuestro país un número a considerar. Cuando tengan síntomas urémicos graves, sobrecarga sostenida de su volumen, volemia, hipercalemia persistente, acidosis metabólica o un síndrome de malnutrición e inflamación. ¿Cuál es el momento ideal para la valoración pre-trasplante? Cuando el paciente viene y nos dice, oiga doctora, ¿qué es eso del trasplante? O en todos los que tengan tasas de filtración menos del 30, o cuando el paciente ya esté más estable porque es que está perdiendo muy rápido la función renal y pueda tener actividad de una enfermedad de base, o cuando el paciente ya está en diálisis. La literatura mundial apunta que los pacientes con tasas de menos de 30 serían los que se benefician. En nuestro grupo y con el grupo de trasplante hemos establecido este número, tasa de filtración menos de 25 mililitros minuto
o cuando ya están en diálisis, todas las situaciones y todas las observaciones que hacemos desde el grupo de trasplante. ¿Y qué otras intervenciones debemos considerar en nuestros pacientes como Viviana? Manejo de la anemia, la acidosis, la hipercalemia, la nutrición, la vacunación. Estos pacientes deberían tener este abordaje eh, adicional, ese manejo multidisciplinario, porque claramente saber que tengo una enfermedad renal en este estadio, saber que voy a necesitar un tratamiento renal sustitutivo, enfrentarme a toda la información que viene, ingresar a una lista de trasplantes, reconocer toda la complejidad de la enfermedad, pues realmente necesita el abordaje integral, donde va a estar psicología, trabajo social, nutrición. Aquí ven, bueno, yo creo que esto me lo voy a pasar, todo lo que tenemos que tener en cuenta. Y miren lo que ha pasado con nuestro paciente después de 3 años de seguimiento. Tenemos que su creatinina sigue alta y se ha mantenido alrededor de datos de 5. El último dato fue 5.37, que fue el de finales de mayo. No, aquí no capté el de junio. La proteinura, como les mostré, nunca fue una proteinura significativa. Se agregó el ARA2 a su esquema antihipertensivo y con eso ha mantenido proteinurias que pues realmente son, pues pienso que son adecuadas. Y su tasa de filtración ha venido alrededor de 10 mililitros minuto. Esta paciente que hemos hecho ya está activa en la lista de espera de trasplante, lleva ya 2 años activa. En nuestro medio el promedio es alrededor de 4 a 5 años, empeoró un poco más con el COVID. Tenemos que tiene un KRU de 10.3 mililitros minuto, su peso está estado estable, ya hizo inducción a diálisis y considera la diálisis peritoneal como el tratamiento en el cual empezaría su tratamiento dialítico, va mensualmente a la unidad renal, su esquema inmunosupresión actual es este y no toleró la empaglifosina, la iniciamos y empezó a tener episodios como presincopales y realmente da un poco de temor en este estadio tan bajito utilizarla. Utilizamos eritropoyetina y hierro, tiene su esquema de vacunación completo según los protocolos de trasplante y los que tenemos. Bueno, muchas gracias.